Saludos amigos. Toledo, conocida como la ciudad de las tres culturas, puesto que en ella convivieron judíos, cristianos y musulmanes, fue durante el reinado de Carlos V la capital de España. Se trataba de la ciudad imperial de la Mancha, cuyo nombre Miguel de Cervantes trató de ocultar. Pero Toledo es el escenario principal de Don Quijote, la novela del siglo XVII escrita por Cervantes, quien dedicó a Toledo prácticamente íntegro el capítulo 9 del Quijote. En su obra esta ciudad aparece como el escenario donde se encontró un antiguo manuscrito conocido como Cide Hamete Benengeli, y de este documento sacó Cervantes a su ingenioso hidalgo. Cuando al final del capítulo 8 Don Quijote y el vizcaíno alzan furiosamente sus espadas, la narración se interrumpe con la siguiente información. El autor de esta historia no halló más escrito de estas hazañas. Este relato tiene gran similitud con el Parsifal de Wolfram von Eckenbach, novela también basada en un texto hallado en Toledo y en el que se relata la historia del Santo Grial. El texto en el que se basaban ambos relatos fue hallado en estancias subterráneas de Toledo, una ciudad surcada por innumerables galerías abovedadas y pasadizos subterráneos que conectan toda la ciudad, pasan por debajo del río Tajo y se extienden varios kilómetros más allá de Toledo. En estas estancias, en el siglo XIII antes de nuestra era, cuando Hércules estuvo en Toledo, escondió sus inmensos tesoros, fruto de sus expediciones por el mundo, y lo hizo en los subterráneos de su palacio encantado. Estos subterráneos fueron conocidos como la Cueva de Hércules. El palacio encantado de Hércules tenía una alta torre, la cual se hallaba sostenida por 4 enormes leones de metal. Estaba construido de pequeños pedazos de jaspe y pintados mármoles tan relucientes que brillaban como si fueran de cristal. Todas sus piezas parecían formar una sola y única pieza de varios matices. En ese lugar, Hércules enseñó a sus adeptos las ciencias ocultas, llevando a cabo diferentes rituales secretos. Antes de partir, mandó construir una puerta para tapiar la sala de sus tesoros y a la que cada rey nuevo que hubiera en Toledo debía colocar un candado. Los tesoros fueron además protegidos por fieros animales y grandes estatuas, según el testimonio de quienes entraron a ese lugar y lograron sobrevivir. Porque se trataba de un recinto misterioso cuyo ingreso estaba prohibido a los mortales y cuyo desvelamiento acarreaba grandes males. Y eso es lo que sucedió en el siglo VIII al último rey godo, don Rodrigo, quien rompió 27 cerrojos antes de abrir las puertas de la cueva de Hércules. En su obra Rodrigo o la Torre Encantada, el marqués de Sade escribió lo siguiente: mientras el peligro aumenta, el desgraciado monarca está en vísperas de ser echado del trono. Se acuerda entonces de un monumento antiguo que hay por los alrededores de Toledo, el que llaman Torre Encantada. La opinión vulgar cree que está llena de tesoros. El príncipe corre a ella con el propósito de aprehenderlos, pero no es posible entrar en el tenebroso reducto. Una puerta de hierro provista de 1000 cerraduras le impide también el paso, que ningún mortal ha podido todavía penetrar en ella. En lo alto de esta puerta terrible se lee en caracteres griegos: no te acerques si temes a la muerte. Rodrigo no se asusta por esto, se trata de sus estados. Toda esperanza de encontrar fondos está perdida. Manda romper las puertas y sigue adelante. Según diferentes autores, cuando don Rodrigo entró a la cueva de Hércules, los soldados estaban temerosos por las leyendas que de este recinto habían escuchado en su niñez. Primero vieron una gran puerta y luego otra más pequeña, y cuando entraron por ella, exhalaron un grito de sorpresa al hallarse en una gran sala cuadrada, en medio de la cual había una enorme estatua. Un hombre de atléticas formas, armado de gran manera y con un brazo extendido, sostenía una escritura que decía lo siguiente: tú, tan osado que este escrito leerás, que así por mí fue poblada y conquistada España, así será por ti despoblada y perdida. Y quiérote decir que yo fui Hércules el fuerte, aquel que toda la mayor parte del mundo conquisté y a toda España. El monarca continuó y abrió otra puerta penetrando en otra estancia igual a la primera.
Sobre un pilar en un extremo de la habitación y alzado sobre el suelo había otra estatua de un gigante con una pesada maza en la mano y con el gesto de querer atacar hacia el suelo. Detrás de la estatua y en la pared, escrita con grandes letras rojas, se leía lo siguiente: Rey triste, por tu mal has entrado aquí. En la pared de enfrente se podía leer: por extrañas naciones serás desposeído y tus gentes malamente castigadas. En el pecho de la estatua había otro gran letrero que decía así: a los árabes invoco. Y en su espada la siguiente leyenda: mi oficio hago. Al ver todas estas señales, los caballeros desearon dar la vuelta y regresar, pero don Rodrigo comprendió que quedaría mal como rey si huía en ese momento, por lo que abrió una tercera puerta y entró por ella a otra sala en donde gritó lleno de admiración. Era de las mismas proporciones que las otras y miles de piedras de colores se engarzaban formando distintas escenas de batallas. A través de ellas se filtraba una fina luz que iluminaba toda la estancia, y cada pared era de un color diferente. A un lado había un gran poste de la altura de un hombre bajo una pequeña puerta encajada en la pared, y sobre este un cartel en griego que decía así: cuando Hércules hizo esta casa andaba la era del hombre en 3006 años. El rey abrió la puerta y encontró en un gran hueco del muro del torreón del palacio un arca de oro cubierta de piedras preciosas y cerrada con un candado de oro. Sobre la tapa se podía leer: el rey en cuyo tiempo se abra este arca no puede ser que no vea maravillas antes de su muerte. Don Rodrigo se alegró porque era el primer cartel que no aludía a grandes catástrofes en su reino, así que sacó un puñal y quebró el candado para hallar el tesoro del rey Hércules. Pero cuando comenzó a abrir el arca, se hizo para atrás sorprendido, porque dentro de ella había tan solo un paño blanco, un lienzo muy fino cuidadosamente plegado y sujeto a dos tablas. En él aparecían personas cabalgando con espadas y una leyenda que decía así: cuando este paño fuere extendido y aparezcan estas figuras, hombres que andarán así armados conquistarán España. Todos quedaron mudos de espanto, pero ya era demasiado tarde. De repente, la estatua que había en la segunda sala, como movida por una fuerza invisible, empezó a golpear el suelo con su terrible maza, y su potencia conmovió las paredes del palacio. Todos corrieron hacia la salida, pasando lo más lejos que pudieron de ella, y cuando salieron del recinto, densas nubes se cernían en el cielo como jamás antes habían visto. De repente, terribles relámpagos y truenos resquebrajaron el aire y una gran lengua de fuego se desprendió de las nubes y se enlazó a la encantada torre del palacio, comenzando un feroz incendio. El edificio entero quedó envuelto en llamas y se vino abajo, pero todavía se podía escuchar el espantoso ruido de la maza de armas manejada por el gigante, hiriendo con fuerza las entrañas de la tierra. Poco después llegaron noticias a don Rodrigo en donde se solicitaba ayuda urgente porque una expedición árabe estaba cruzando el estrecho de Gibraltar, y este fue el final de su reinado. A principios del siglo VIII era conocido por todos los toledanos la existencia de un palacio encantado en el que por las noches ruidos extraños de metales, lejanas caídas de agua, ecos de un martillo cayendo sobre un yunque, gritos estridentes y alaridos brotaban de lo más profundo de la tierra. Pero cuando el día amanecía, los ruidos cesaban. Tal era la creencia en los seres infernales que allí habitaban, que según los anales toledanos, en el año 1546 el cardenal Siliceo mandó practicar un reconocimiento de las cuevas de Hércules. Los exploradores se internaron con antorchas en los subterráneos y a media hora de camino encontraron una mesa de piedra con una estatua de bronce. Pero salieron de allí demacrados y contando tan terribles historias que la cueva fue tapiada. Hasta el año 1839 no se intentó otro reconocimiento a raíz de la demolición de la iglesia que ocupaba el lugar del Palacio Encantado, y donde también se encontró un osario cuya entrada cerraba una pesada losa.
Hércules, también conocido como Al-Ándalus por su conquista de Tartesos, había guardado en su palacio encantado uno de sus más importantes tesoros, el cual fue conocido como la Mesa de Salomón. Fue descrita como una mesa o espejo tallada en una única esmeralda con 365 patas como días tiene el año. Se hallaba coronada con piedras preciosas, sobre todo esmeraldas verdes, y adornada con aljófares y jacintos. Los historiadores la describen hecha de oro puro, incrustado de perlas, rubíes y esmeraldas. La primera noticia que se tiene de la Mesa de Salomón en España aparece tras la conquista árabe en la toma de Toledo por Tarik. Ben Qutayba, en su obra Imamat Wasi Asad, escribió lo siguiente: Luego Musa marchó a través del país hasta que llegó a la ciudad de los reyes, Toledo, donde encontró un palacio llamado Mansión de los Monarcas, denominado así por la circunstancia de haberse hallado allí 24 diademas de oro, una por cada uno de los reyes que había reinado en España. Cada diadema tenía una inscripción que decía el nombre del rey al cual había pertenecido, el número de hijos que había dejado, el día de su nacimiento, el de la subida al trono y el de la muerte, porque había la costumbre, entre los soberanos godos de España, que la diadema usada por cada uno de ellos durante su vida debiera, después de muerto, ser depositada en aquella mansión. Además de estos tesoros, Musa encontró en el mismo palacio una mesa en la que estaba el nombre de Salomón, hijo de David, y otra mesa de ágata. Cuando Musa vio estos objetos, los puso inmediatamente bajo la custodia de personas de su confianza, ocultándolos a los ojos de los suyos. Para los árabes, la Mesa de Salomón tuvo una gran difusión en el relato titulado La Casa Cerrada de Toledo en las 1001 noches. Y no se sabe ya nada más de ella. Hay quien sostiene que no llegó a salir de España y que aún se encuentra en los subterráneos del Palacio Encantado del rey Hércules, siendo custodiada por gigantes estatuas que tienen la capacidad de moverse con tal de protegerla de los ladrones. Hasta pronto, amigos.